Nuevo encubrimiento de la iglesia. Pues, ¿qué creen que acaba de pasar? Que la iglesia sigue encubriendo delincuentes sexuales. Qué raro. ¿Por qué será? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Pues, verán, el obispado de Málaga está estudiando qué medidas adoptar porque un sacerdote de los municipios malagueños de Canillas de Aceituno, Cedella y Salares está acusado de acosar a una mujer, y entonces por el acoso a esta mujer pues le hicieron una orden de alejamiento y el cura ha decidido que la orden de alejamiento se la refanfinfla. Es que ella era pareja del cura, ¿ves? Vivían juntos y eran como marido y mujer, pero sin ser marido y mujer, porque los curas no se pueden casar, pueden ejercer sin título. ¿Qué os parece que lo que hacen? Y el obispado, que se supone que es responsable de las barbaridades que cometen sus ensotanados, dice, es un litigio entre dos adultos, yo me lavo las manos. Y lo que hace es encubrir a un sujeto que está cometiendo una falta grave, que es primero el acoso a otra persona que no está bien, y luego el violentar una orden de alejamiento, que ya es ir y burlarte en las narices de un juez, cosa que no te recomiendo en ningún lugar del mundo. Pero no hablaba yo de eso, perdón. Estaba yo hablando de otro cura. Es un cura que estaba destacado en Melilla. Y fíjense qué historia tan interesante. Tenía una novia con la que convivía en su casa, como tenían en su casita, jugaban a la casita, eran como marido y mujer, pero sin ser marido y mujer. Y ella, pues, entrando al ordenador de la computadora de él, un día descubrió un disco duro, dijo, hay películas, debe haber películas. Y entonces se puso a abrir el disco duro y lo que había era miles de fotografías de mujeres, algunas que ella conocía, drogadas y atacadas sexualmente por su maridito. Por su maridito, el cura. El cura Fran, el padre Fran. Y entonces, esto, ¿dónde pasaba? Es que él organizaba fiestas con alcohol y drogas y al final de las fiestas, pues a una de las chicas le daba una dosis especial de algo que las sedaba, las adormecía y entonces él abusaba sexualmente de ellas. Se las violaba, pero se dice abuso sexual porque así parece que no solamente las violaba, sino que hacía otras cosas. Y ella fue con el cura y le dijo, oye, ¿y esto qué es? Bueno, no, eso es el pasado, pero la iglesia ya me perdonó. Porque hay unas mujeres a las que tú atacaste, ellas ya te perdonaron. Esto no, eso ya no me hables de esto, me vas a obligar a suicidarme. Tipo de cosas que dicen así los enamorados. Entonces ella fue a la iglesia, a los responsables de la iglesia, y les dijo, oigan, está esto, está muy mal, Ya, ¿y qué van a hacer? Nosotros nada. Si quieres tú, pues ve a la policía. Pero ella lo quería mucho, entonces sí, aguantó y estuvo guardando el disco hasta que descubrió que tenía otra novia, él. Y entonces ya se enojó y fue a la policía. La policía consiguió identificar al menos a 5 de las víctimas de esta especie de Bill Cosby con sotana. Ha hablado con ellas, se han establecido las denuncias policíacas correspondientes y el sujeto será sometido a juicio por una serie de abusos sexuales en serie, de un depredador absolutamente repugnante. Es este personaje, pero la iglesia no sabe todavía si debe hacer algo contra él, igual se personan como acusación, pero no han hecho, lo quitaron de su parroquia, que es lo que hacen siempre, y decidieron no actuar contra él, pero no quieren hablar tampoco del tema, entonces deciden encubrirlo, pero no pueden hablar del encubrimiento. No es nada especial es especial por las víctimas, evidentemente todas las víctimas de este personaje han sido atacadas, merecen por supuesto justicia y el sujeto debe ser detenido para impedir que siga cometiendo este tipo de barbaridades. Pero lo que hay detrás es lo que más me preocupa. En estos mismos días han estado saliendo una serie de historias sobre los abusos infantiles de los jesuitas, es decir, las violaciones a niños de la Iglesia Católica, que son frecuentísimas. Todo esto pasa porque los depredadores sexuales
que se vuelven parte de la iglesia saben que tienen el encubrimiento, la protección, el silencio, la defensa incluso de la iglesia. Cuando la Iglesia Católica paga millones de dólares a víctimas de violaciones cuando eran niños para no ir a juicio en los Estados Unidos, está en realidad dando millones para que estos personajes no vayan a la cárcel, para que no se les someta a juicio, para que no se les someta a la vergüenza pública de ser unas bestias despreciables. Los está encubriendo. El encubrimiento es un delito. Grave además. Si tú sabes que alguien está cometiendo un delito y no vas a la policía, no lo denuncias e incluso haces lo posible porque no se sepa que ha cometido un delito, pues eres encubridor y cómplice y eso es gravísimo. Eso también es un delito. Pero la iglesia sabe que no van a meter a los obispos, a los arzobispos y a los cardenales de la conferencia episcopal a la cárcel. Nadie los va a meter a la cárcel. Nadie les va a hacer nada. Porque como son religiosos tienen absoluta impunidad. ¿Tú crees que es razonable o no que entonces los depredadores que se entienden a sí mismos como depredadores, que saben que lo que quieren es atacar niños, violar mujeres, abusar de gente, satisfacer sus instintos más bajos de una manera absolutamente delictiva y fuera de la normalidad de la gente que tú tenemos nuestros asuntos, pero no andamos haciéndole la vida imposible a otros ni atacándolos? ¿Es normal o no que graviten hacia la iglesia? ¿Es normal o no que se pongan unas sotanas y saben que total, si tienen novia o viven con una chica o tienen dos novias y violan mujeres drogándolas, pues no va a pasar nada? Y la iglesia los va a encubrir, la iglesia los va a proteger y la iglesia se va a callar. ¿Por qué hace esto la iglesia? Bueno, lo hace por mantener la buena imagen de la iglesia. Yo no sé qué quede de buena imagen de la iglesia con todas las historias que ha habido sobre todo tipo de atropellos brutales, sobre todo sexuales y sobre todo contra niños en los últimos 40 años. No sé qué prestigio quede, pero la iglesia sigue creyendo que defiende su prestigio y su autoridad moral encubriendo a estas bestias. Francisco lo sigue haciendo. Francisco no ha entregado a ninguna de estas bestias a las autoridades. Cuando sería razonablemente, si uno lo piensa como creyente, que mi iglesia fuera la primera en denunciar y meter a la cárcel a estas personas que violentan las leyes fundamentales que se supone que defiende mi propia iglesia. Pero el juego de hipocresía es de tal nivel, es de tal desvergüenza, es de tal sentimiento de poder por encima de la ley, que le seguimos otorgando a las iglesias y no deberíamos hacerlo, que esto no va a parar. Mientras no se pare a la iglesia, mientras la iglesia no se vea obligada a dejar de ser cómplice de estas bestias, las bestias que hoy tienen 15, 18, 20 años, se van a hacer curas. Se van a hacer curas porque saben que ahí está todo lo que quieren, más la impunidad, porque si todo lo que quieren hacer lo hacen fuera de la iglesia, el día que les echen el guante, van a ver el sol en cuadritos durante muchos, muchos años. Pero si están en la iglesia, no. Qué caro le sale a nuestra sociedad la impunidad de la iglesia, ¿eh?